El tema de hoy es cómo la falta de gestión emocional afecta el rendimiento académico. Y quiero que imagines por un momento que tus emociones o tu inteligencia emocional, mejor dicho, quiero que imagines por un momento que cuando hablamos de inteligencia emocional es como si fuera un globo, pero un globo sin aire, un globo desinflado. Bien, entonces imagina que tu coeficiente emocional es un globo desinflado. Cuando tú aprendes a gestionar tus emociones, entra aire al globo y sale y se desinfla nuevamente. Entra aire al globo y sale, porque las emociones no se pueden evitar, ¿ok? Las emociones son reacciones a algún suceso o a algún momento en específico. Entonces, ejemplo, sale una araña, grito, bien, miedo y se va. Eso es una emoción, por eso quiero que se imaginen su inteligencia emocional como ese globito que entra el aire y sale, entra y sale. ¿Qué es lo que pasa cuando no tenemos un alto coeficiente emocional? Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones. Entra aire y no sale, vuelve a entrar aire y no sale. Y entonces el globo se va expandiendo, 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 expandiendo. Y cuando ya no puede más, una manera en que tu cuerpo te dice, espera, tienes que tomar acción porque estoy a punto de explotar, empiezan a aparecer las enfermedades, ¿bien? Psicosomáticas, que puede ser todo aquello que es cáncer, diabetes, colitis, quistes, miomas, migraña, porque las emociones están dañando ya tu cuerpo físico, ¿bien? Entonces, cuando tú aprendes a gestionar tus emociones, esto no pasa. En automático se infla, se desinfla, se infla, se desinfla. Pero cuando no lo sabes hacer de una manera correcta, va a inflarse lo más que te pueda ese globo, ¿bien? Y en el momento que ya no pueda más, explota y entonces al explotar vienen enfermedades fatales, conductas fatales, vicios, bien, vicios como puede ser alcohol, drogadicción, cigarro, demás, incluso vicios de adicciones personales. Esto es sumamente importante para iniciar el tema. Comprender que si no tienes un buen coeficiente emocional, no vas a estar sano físicamente ni mentalmente. Y con este tema quiero iniciar el día de hoy, porque muchos papis tienen conflictos en la escuela con sus hijos, ¿bien? Porque no saben que es fundamental para el bienestar de sus hijos y para su éxito saber gestionar sus emociones. Y aquí es donde papás de hijos de todas las edades entran en crisis, porque no sé cómo llevar a mi hijo, porque explota, porque hace berrinches, porque tiene miedo, porque es inseguro, ¿bien? Porque llora por todo. Entonces aquí es donde la falta, primero, de información, segundo, la falta de gestión emocional está afectando a tu hijo. Y la pregunta que yo quiero hacerles para iniciar, ¿te has preguntado realmente cómo el estrés, la frustración o el miedo puede estar influyendo en el aprendizaje de tu hijo? El estrés, la frustración y el miedo sí o sí están afectando el aprendizaje de tu hijo. Y vamos a ver estos puntos durante esta sesión. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Es que ustedes comprendan bien cómo las emociones, en el momento de que no son gestionadas ni canalizadas de la manera correcta, afectan la capacidad de aprender, de concentrarse y de rendir académicamente. De esta forma vas a poder ser consciente que si tu pequeño está presentando problemas de aprendizaje, tenemos que identificar si no hay emociones que tienen su globito súper inflado, ¿bien? Que está impidiendo que se concentre al 100%. Y para esto quiero que todos en algún momento de la etapa escolar de sus hijos han tenido alguna complicación académica. En algún examen, a veces no se acuerda de las tareas, no copia la tarea bien, cualquier problema académico. Quiero que te imagines ese momento donde tu hijo tuvo resultados negativos a nivel académico. Bien, cuando tengas ese momento, quiero que identifiques cómo se sintió. ¿Se sintió enojado? ¿Se sintió triste? ¿Se sintió preocupado? ¿Miedoso? ¿Cómo se sintió? Y la tercera pregunta, ahora que ya identificaste el momento y el cómo se sintió, ¿él sabía manejar esas emociones? Cuando no sabe manejar esas emociones, lleva a bloquearlo, ¿bien? Y al bloquearlo se desconcentra.
O incluso tu hijo puede evitar retos y se rinde fácilmente de no, yo no sé, mamá, yo no puedo. Escríbanme en el chat quiénes ha dicho, quiénes han escuchado a sus hijos que les dicen, ¿sabes qué, mamá? Yo no puedo. Yo soy tonto, yo no sé, ya, mamá, mejor no lo hago. Y eso es recurrente por esto que te acabo de comentar. Cuando está esta acumulación emocional, no le permite concentrarse. Y siempre les comento a los papis, pruébalo tú, pruébalo tú. Si un momento en tu día fue catastrófico y no supiste gestionar tus emociones, y pasó algo muy grave, donde en la mañana hubo una pelea muy fuerte que te generó muchísimo enojo, frustración, ira y hasta cólera, prueba ir 3 horas a un congreso para aprender sobre tu negocio, sobre tu profesión, lo que sea, y te vas a dar cuenta que va a ser muy poco probable concentrarte porque no supiste gestionar ni separar lo que sucedió en la mañana. Lo mismo pasa con el cerebro de tu hijo. Cuando pasan situaciones dentro del entorno, más que él no tiene las herramientas suficientes para gestionar sus emociones y enfrentar estos desafíos, llega a la escuela y su cabecita está por todos lados, menos en donde tiene que estar. Y es por ello que la maestra dice, ¿sabes qué? Tu hijo no pone atención, siempre se distrae, distrae a los demás, habla en clase, sí, porque su cabeza está en todo menos en lo que tiene que aprender. ¿Ok? ¿Y cuál es la relación entre las emociones y el aprendizaje? Cuando los pequeños están realmente abrumados emocionalmente, cuando hay exceso de miedo, de preocupación, de estrés o incluso ansiedad, porque hay muchos casos ya ahora de niños con ansiedad, su cerebro se enfoca en la supervivencia. Su cerebro entra en supervivencia y no en aprendizaje. Ojo con esto, papi, ya lo sé, lo he mencionado anteriormente en las clases. Cuando un pequeño está con demasiado estrés, bien, con esa hormona dentro de todo su cuerpo, que es la hormona del cortisol. Su cuerpo va a entrar en estado de supervivencia y su cerebro también. Entonces, esto no le va a permitir aprender. Si tú eres consciente de que en tu hogar hay altos niveles de estrés y de ansiedad, antes de voltear a ver que mi hijo no está aprendiendo, yo tengo que bajar esta adicción al estrés y a la ansiedad. Sumamente, sumamente importante, ¿bien? Eh, Vamos a hacer este ejemplito. Tu hijo antes del examen, él estudió muchísimo, muchísimo, muchísimo y se bloquea en automático. Bien, se le va a olvidar completamente todo y esto va a hacer que no dé el rendimiento que tenía que dar. Y nos toca con muchos adolescentes que, que pasa esto. Los casos más frecuentes que yo tengo, les he contado que tenemos el programa de 90 días, donde en todos los chiquitos y en la parte familiar trabajamos autoestima, coeficiente intelectual y coeficiente emocional. Para mí es la base. Después de los miles de casos que hemos revisado en estos últimos 6 años, para mí es la base no solamente de los niños, sino de cualquier ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos casos de pequeños con TDAH, con problemas de aprendizaje, que no quieren copiar, que no van bien en la escuela, cuando nosotros nos enfocamos en la parte emocional y en lo que están viviendo, los resultados son muy rápidos. Pero si yo me enfocara solamente, a ver, voy a enseñarle a estudiar, voy a enseñarle a leer, voy a enseñarle, para eso está la escuela, para que aprendan esas habilidades. Pero para que entren esas habilidades en tu hijo, tiene que estar mental y emocionalmente bien. Si no está tu hijo mental y emocionalmente bien, va a ser como una barrera transparente que la maestra le va a estar enseñando bien, que quizás tú lo estás regañando, lo estás guiando, lo estás acompañando, cualquiera de las tres maneras, para que aprenda bien, lo llevas a clases de regularización, los llevas a clases de Kumon, de lo que sea, pero su barrera de que él no está bien ni mental ni emocionalmente no va a permitir que esto pase. Situaciones que nos han llegado es padres separados, donde mamá y papá, aunque estén separados, están constantemente en pelea, ¿bien? Y no llegan a un acuerdo donde nuestros problemas como pareja son nuestros problemas como pareja, pero seguimos siendo padres de nuestro hijo y vamos a tratar de llevar las cosas bien y criar a nuestro hijo de la mejor manera. Ese es uno de los problemas que cambia mucho el rendimiento de los niños. La llegada de un hermanito, ¿bien?
porque se siente completamente desplazado y al sentirse desplazado viene la tristeza, la culpa, el enojo, la falta de atención, bien, y de concentración. Otro punto que se ve muy, muy marcado es cuando mamá no sabe gestionar sus emociones, principalmente mamá, también de papá, pero hablo en este momento de mamá, porque mamá está viviendo situaciones, ¿bien? Situaciones constantes de ira afuera, con sus papás, con sus hermanos, con el equipo de trabajo, con su pareja, con todos, y es por ello que no le permite enseñarle a su hijo a gestionar sus emociones, porque llega a casa con un estrés demasiado grande y lo que hace es reaccionar ante lo que vea en la casa. No hizo la tarea, no se bañaron, no tienen las cosas ordenadas, entonces yo reacciono. ¿Cómo reacciono? Gritando, regañando, castigando, no prestando atención, no escuchándolos. Y esto está afectando a nuestros niños para aprender. Son los casos más recurrentes que nos llegan, ¿bien? Casos muy, muy recurrentes. Cuando tú empiezas a ver que la capacidad de tu hijo de aprender y de ser exitoso, ¿bien? Cuando tú descubres que la capacidad de tu hijo de aprender y de ser exitoso académicamente depende, depende de que tenga una buena autoestima y un buen coeficiente emocional, no perderías más tiempo en enfocarte en la parte académica. Irías a ver cómo estos dos puntos están funcionando, bien, cómo se están desarrollando, qué es lo que estoy haciendo para que aquí no esté bien el cimiento y eso me lleve a resultados malos en lo académico conmigo. Ahora, ¿qué es lo que va a estar afectando a tu hijo? Bien, o cómo afectan las emociones negativas a tu hijo. Una cosa es cuando las absorbe como esponjita de todo lo que pasa, ve las situaciones que están viviendo en casa y que no saben gestionarlas. Y el otro punto es esa parte sumamente importante. Él no sabe gestionar sus emociones. Él no sabe ni siquiera reconocer lo que siente, cuándo lo siente, cómo lo siente. Y es normal, es un niño, pero si tú no le enseñas, pues nunca va a tener las herramientas. Son tres puntos en cómo afecta la gestión emocional, la falta de gestión emocional a tu hijo. Falta de concentración, comportamientos destructivos, ¿bien? Y autoimagen negativa. ¿Qué es lo que va a pasar? La falta de concentración es como si las emociones estuvieran bombardeando el cerebrito de tu hijo, ¿bien? Y esto va a estar desviando la atención del aprendizaje. La maestra está enfrente, pero las emociones están una tras otra, que va a poner atención en todo, menos a la maestra o al aprendizaje, porque no tiene ganas su cerebro. Recuerda que está en estado de supervivencia. Dos, los comportamientos destructivos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay demasiada frustración no gestionada. Bien, no saben gestionar la frustración y entonces esto los lleva a rabietas constantes o conflictos en el aula. Cuando hay demasiada frustración acumulada, yo empiezo a tener conflictos afuera. ¿Qué le puede estar frustrando a tu hijo? Cada niño es completamente diferente. Algunos es no ser escuchado por mamá o por papá. Otros es que se la pasa mamá o papá quizás comparándolo con los hermanos. Otro que quizás papá o mamá no juegan con él o siempre lo regañan o lo evidencian. ¿Qué puede estar haciendo o provocando esa frustración en tu hijo? No lo sé. Cada uno de ustedes es una historia completamente diferente y es por eso que siempre les digo que tienen que estar encaminados por expertos para que ustedes puedan encontrar esa clave. La tercera manera en cómo la falta de gestión emocional está afectando a tu hijo de manera negativa es esa autoimagen errónea. Si tu hijo se ve como un niño que no sabe que él es el problema, que él es lento, bien, que está pequeño y por eso no va a poder hacer cosas solas, se crea una autoimagen, porque empezamos con las frases eres, bien, eres distraído, eres flojo, eres lento, eres aburrido. Nosotros, en los primeros años de vida, marquemos los primeros 7 años de vida, con todo lo que escuchamos que nos dijeron que somos, tanto positivo o negativo, tu cerebro no va a tener un filtro, bien, donde diga, me dijo que soy hermoso, lo guardo, me dijo que soy destructivo, lo tiro. No, en automático todo va pasando de manera inconsciente, bien, somos 5% consciente, 95% inconsciente. Entonces, cuando empiezan a surgir todos estos programas, todos estos pensamientos de eres tonto, eres lento, no sabes, eres,
hay estos pequeños, todos los niños empezamos porque incluso tú como adulto se instala esta autoimagen errónea por tus primeros años de vida y por eso no logras tus resultados, pero empezamos a formar una autoimagen donde empiezan los niños a pensar que no son suficientes o que no son inteligentes, ¿bien? Y al sentirse que no son suficientes y no son inteligentes, esto va a afectar su rendimiento académico, porque él va a creer que no lo es. Hay, hay un estudio donde dividieron a un grupo de chicos en dos salones. Bien, en el salón A, al maestro les comentó que ese salón, le comentaron que ese salón de alumnos eran los que tenían las mejores notas a nivel nacional, que eran genios y que eran brillantes, ¿ok? Y en el otro salón, al otro profesor le comentaron que eran realmente alumnos que tenían bajo rendimiento académico, bajas notas, que no aprendían, que no hacían caso. Mismos alumnos, mismo grupo de alumnos, diferente información que llegó a cada uno de los profesores. Al cabo de las semanas del experimento, al salón donde al docente se le informó que eran brillantes, tuvieron calificaciones y resultados altos. En el salón donde les comentaron que no eran buenos estudiantes y no tenían buen nivel académico, era bajo. ¿Qué influyó en ellos? La manera en cómo los dos maestros los vieron y los trataron. Lo mismo está pasando contigo como papá. Si tú ves que tu hijo va a lograrlo, lo va a lograr. Si tú ves a tu hijo que es inseguro y que no lo va a lograr, no lo va a lograr. Porque tu mente se va a encargar de darle todas las herramientas para que lo logre o para que no lo logre. Y de ahí él va a formar esa autoimagen que va a estar provocando esa barrera, bien, en su inconsciente. Ahora, cuando la falta de concentración, el comportamiento disruptivo, bien, y la autoimagen negativa ya está afectando a tu hijo, ¿tú crees que va a tener buenas calificaciones en el colegio? No lo va a hacer y no lo va a lograr. ¿Por qué no lo va a lograr? Porque hay situaciones externas que no permiten que él se concentre al 100. Sumamente importantísimo, papás, sumamente importante. Ustedes como adultos son responsables de aprender a gestionar sus emociones y sanar sus textos de la infancia que los está afectando. Bien, esa es tu responsabilidad como padre. Si tú no haces eso, si no te tomas el tiempo para trabajar en ti, en toda la parte emocional, vas a crear y criar hijos, ¿ok? Con falta de coeficiente emocional y sin saber gestionar todo aquello que le suceda. Porque aunque tu hijo tenga eh, coeficiente intelectual alto, coeficiente emocional alto, perdón, aunque tu hijo tenga ese coeficiente emocional alto, sí, no quiere decir que no le van a pasar cosas en la vida. No quiere decir que nadie lo va a traicionar, no quiere decir que nadie le va a hacer bullying, no quiere decir que no. Ambos niños van a estar, bien, expuestos a las mismas situaciones. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Un niño con bajo coeficiente emocional se va a quedar ahí, no va a saber qué hacer, va a vivir reprimiendo sus emociones y esto le va a traer un caos académico, emocional, en la salud. En la vida adulta va a ser un adulto que realmente también vive en caos. Bien, con relaciones y personas y ambiente de trabajo, que es un caos. Pero si tú a tu pequeño que le diste coeficiente intelectual y lo preparaste, le suceden situaciones, ¿ok? Le suceden situaciones de bullying, situaciones inesperadas donde hay traición y demás. Él va a saber que no se lo tiene que tomar personal porque las acciones de los demás no dependen de él. Y lo que hagan los demás no va a afectar su salud emocional. Y va a poder dar otro significado a las cosas que le suceden. Tú tienes que enseñarle a tu hijo eso. ¿Bien? ¿Por qué creen que pasan muchas veces situaciones donde a alguien le pasa algo muy grave? Ejemplo, la muerte de algún familiar cercano. Y hay alguien que se estanca y que vive lo mismo, incluso le empieza a ir mal en las finanzas, se empieza a llenar de ansiedad y ya no sale de ese hoyo. Pero hay otra persona que le da otro significado y va hacia arriba y dices, pero no te afectó. No, claro que me dolió porque fue una muerte importante, pero también sé gestionar mis emociones y tengo una buena autoestima para ello. Entonces, en tus manos está qué tipo de hijo quieres criar. Van a aparecerle retos en la escuela.
Cada año para tu hijo es un reto, aprender cosas nuevas, adaptarse a nuevos compañeros, adaptarse a nueva maestra. Pero si para estos retos tú no le das un alto coeficiente emocional, va a ser muy poco probable que salga con éxito en la escuela. ¿Ok? Ahora, ¿cómo, cómo se manifiestan las emociones en los pequeños? ¿Cómo puedes decir, a ver, Carla, ¿cómo me ayudas a identificar que mi hijo está teniendo emociones reprimidas que no ha gestionado? Puedes ver si constantemente el estrés lo está afectando con dolor de cabeza, con insomnio y con irritabilidad. Constantemente está irritable, no duerme, le cuesta trabajo dormir, te dice constantemente que tiene dolor de cabeza. Esto lo puedes notar mucho en adolescentes, papás de adolescentes. Se nota muchísimo en adolescentes. Entonces, es que mi hijo se duerma hasta tarde. No es normal. Bien, un adolescente no es normal que se duerma tarde o que tenga insomnio. Y si le aumentas la parte de que va a estar irritable, entonces es sinónimo de que tu pequeño adolescente tiene una carga de estrés. Otro punto importante es la ansiedad. Ellos empiezan con temor a equivocarse, miedo constante, preocupación excesiva, ¿bien? Y evitan hacer tareas difíciles. Entonces lo postergan, dicen después lo hago y lo evitan por completo. La frustración, ¿cómo se ve? Rabieta, llanto y abandonan actividades a la mitad, ¿ok? Entonces, si ves que constantemente tu hijo hace rabietas, es porque no está gestionando adecuadamente sus emociones, y está constantemente, llorando o no quiere terminar lo que inició. Hay que voltear a ver esa parte emocional. Y el último punto, que es el miedo, ¿no? El miedo los paraliza en no poder hablar en público y es muy normal en adolescentes y en niños de 10, 11 años. La parte de cuando hacen una exposición o cuando tienen que ir a pedir algo o cuando tienen que ir a una tienda y nuevamente ellos pedir las cosas en un restaurante, se bloquean o les da miedo hablar. Esto también es sinónimo, bien, de que no está gestionando de manera adecuada las emociones. Imagínense si tu hijo normalmente, porque creo que a muchos de los papis el problema son las matemáticas. Si tu niño se siente constantemente abrumado por las matemáticas, ¿qué puede hacer? Puede decir, tiro la libreta, digo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerlo, ya no lo voy a hacer, pero eso no es lo que realmente está pasando. La realidad es que necesita un momento para calmarse y reintentar, pero sobre todo analizar qué es lo que lo está teniendo estresado y qué es lo que ha provocado que él no confíe en él y no sienta que es bueno para lograr los resultados que está buscando. Yo les comparto, papis, de verdad, ahorita que chequeé anoche los expedientes de los papás de escuela para padres, eh, no nos enseñan a ser padres. Cuando nosotros tuvimos hijos, no nos enseñaron a ser padres. Pero, ¿por qué si aprendes a hacer lo que eres en tu profesión? ¿Por qué si estudias para otras cosas, pero no estudias para ser padre? Tu hijo necesita un padre diferente por cada etapa de su vida. No puedes tratarlo de la misma manera siendo un niño, adolescente o adulto. Sus necesidades cambian por completo. Van a cambiar sus necesidades por completo. Cuando tú conoces a tu hijo y lo conoces desde su esencia y no desde lo que tú crees que tiene que ser o comportarse por el miedo a la crítica externa, bien, empiezas a crear conciencia de cuáles son sus necesidades. Muchos padres entran en el error de compararse como padres con otros padres, ¿bien? Es que mi hermana a la edad de sus hijos ya eran independientes. Es que me va a juzgar mi mamá porque no lo estoy haciendo bien. Es que la familia de mi esposo dice que es diferente la educación ahora, que los estoy sobreprotegiendo. Y empiezas a ver como opciones desde afuera y empiezas a querer tratar a tus hijos desde todo lo que ves allá afuera. Y ves tanto allá afuera que te olvidas de ver lo que realmente tu hijo necesita. Y me llegan muchos casos así.
esperando que los hijos sean de una manera por lo que la sociedad o tú esperas, sin darte cuenta de las necesidades específicas que tiene tu hijo. A mí me pueden poner en este momento 10 niños de 7 años enfrente de mí y esos 10 niños, ni uno solo va a tener las mismas necesidades, ni uno solo va a aprender de la misma manera, ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas a conocer quiénes viven en tu hogar, que son tus pequeños, ¿verdad? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus miedos? Tú puedes abordar desde ahí para poder ayudarlos a que ellos aprendan a gestionar sus emociones y puedan tener éxito en su vida. Pero si te quedas estancado como papá en ver lo que los demás hacen, por eso te pierde la desconexión con los hijos. En el fin de semana platicaba con una amiga que va a tener a su bebé y le comentaba que la parte donde ocurre la desconexión con nuestros hijos es cuando nacen y cuando pasa lo siguiente. Un animalito de cualquier especie tiene a su hijo, bien, tiene a su cría, y no llega, por ejemplo, un perrito tiene a su cría y no llega mamá oruga a decirle cómo educar a su cría. Tampoco llega mamá tortuga a decirle cómo educar a su cría. O mamá ave. No. La perrita sabe cómo guiar a esa cría para que sobreviva. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando tenemos a nuestro hijo? Nuestra suegra dice una cosa, nuestra mamá dice otra cosa, los expertos dicen otra cosa, y todo el mundo dice tantas cosas que trato de hacer lo que los demás me dicen o lo que creo que está correcto por lo que los demás dicen, que me olvido de conectar con mi hijo y empezar a hacer lo que mi instinto me dice. Y esto va pasando a lo largo de los años, hasta que llega el momento que dices, ay, ¿qué crees? No me di cuenta, mi hijo ya es adolescente, tiene 16 años y no sé qué hacer con él. No, porque te desconectaste desde que nació, desde que tenía 3 o desde el divorcio cuando tenía 5. Y ahora que volteas a ver, dices, ah, sí, ya lo volteo a ver porque tiene malas calificaciones, porque tiene mala actitud. No, no es de ahorita el problema. Viene desde hace años, pero te desconectaste tanto de la esencia de tu hijo que no sabes realmente quién es y por eso no sabes cubrir sus necesidades. Y ahora que está presentando conductas inadecuadas en la escuela, es cuando lo volteas a ver y dices, ok, quiero rescatarlo, pero quieren rescatar la conducta. Bien, pero no quieren tomarse el tiempo para analizarlo de fondo. ¿Y qué es lo que tú puedes empezar a hacer desde ya para que ayudes a tus hijos a gestionar sus emociones? No puedes, y eso es el punto número 1, no puedes enseñar algo que tú no sabes. Yo te podría decir, ¿sabes qué? Enséñale a tu hijo a respirar. Enséñale a tu hijo a que gestione sus emociones y que sepa darle nombre a lo que siente y que cuente hasta 10 y que reaccione. Eso es lo fácil, porque te lo puedo decir. Y lo has escuchado, leído en muchos libros. Pero tenemos neuronas espejo y los niños aprenden por imitación y por modelaje. Incluso los adultos lo seguimos haciendo por neuronas espejo. Entonces, si yo te digo que hagas eso, pero tu hijo ve que a la primera te enojas y gritas, a la primera te enojas y avientas las cosas, o le pegas, y, o alguien te habla y te lo tomas personal, entonces todo el tiempo estás preocupada de por qué me lo dijo, sí, tenía razón, no, no soy tan buena, ¿verdad que lo hago bien? Todo esto él lo observa, entonces no va a servir de nada y lo va a tirar a la basura, va a tirar a la basura todo ese aprendizaje de que le digas paso A, paso B, paso C, de gestión emocional. Aquí el primer paso sería, yo me conozco. Mi globito se está inflando y desinflando cada que pasa algún suceso. Entra la emoción, la siento, sale, o realmente mi globo está explotando. Bien, si mi globo está explotando y ya se empieza a ver con enfermedades, busca ayuda y empieza a sanarlas. Bien, y posteriormente, ya que seas consciente de lo que te está afectando, empiezas a tomar técnicas de inteligencia emocional para que tu hijo lo modele y puedas guiarlo de esa manera. Algo importante es que tú empieces como adulto a identificar tus emociones. Ok, está bien, me siento estresada. ¿Por qué me siento estresada? Porque siento que no me va a dar tiempo. ¿Tiempo para quién? Y empieza a preguntarte, empieza a hacer esta autoobservación. Cuando tú ya puedas darle ese nombre a tus emociones, vas a poder guiar a tu hijo. ¿Pero cómo? Desde el ejemplo, donde tú le platiques a él cómo te sentiste, qué emociones distinguiste,
para que él pueda tener claridad de qué son las emociones, ¿bien? Pregúntale a tu hijo constantemente cómo se siente para que le dé nombre a lo que siente. Y también, por ejemplo, cuando se sienta enojado, pregúntale qué lo hace sentir enojado y qué puedes hacer por él. Aunque sean pequeños, le puedes preguntar, ¿qué te gustaría que yo hiciera por ti en este momento que estás triste? Abrázame, lo abrazo. Que le hables a mi papá, veo si se le puede hablar. Bien, pero escucha qué le gustaría a él, no porque lo vayas a hacer. Ojo con esto, no que él esté llorando y te diga, y le preguntes, ¿qué hago por ti? Ah, bueno, llévame de viaje. Oye, sí, porque Carla me dijo que tengo que escucharlo y hacer. No, pero vas a saber cuál es el detrás de su emoción. Ah, ok, él siente que tiene que tener apoyo de su mamá todo el tiempo y no mide que siempre hay un proceso para que pueda yo llevarlo de viaje, ¿no? Entonces vas siendo consciente de lo que está sucediendo en el entorno. Puedes crear en tu casa, yo lo hacía cuando inicié, hoy tiene 6 años que imprimíamos nuestros termómetros en los talleres presenciales en Puebla, nuestros termómetros de emociones. Y compraba para los papis pincitas muy pequeñas como las de ropa, ¿bien? Pincitas muy pequeñas, para que los pequeños todos los días colocaran en qué emoción se mantuvieron la mayor parte del día. Y entonces al término de la semana, ellos podían ver qué emociones sintieron. Tú lo puedes hacer igual con ellos, para que tú veas qué emociones están predominando en tu vida. Una vez que seas consciente de las emociones que predominan tu vida, vas a identificar por qué tienes los resultados que estás teniendo. Es muy dinámico, a los chiquitos les gustaba mucho, porque cada semana los veía yo en presencial una vez a la semana, y cada semana llegaban con su termómetro. Unos súper bonito y embolsado, que no les pasara nada, y otros un poquito doblado, pero llevaban su termómetro con sus pincitas porque ello les motivaba ser conscientes de las emociones que sentían. Bien, esto lo pueden hacer. Un punto también sumamente importante que un gran porcentaje de papás no lo hacen es que no validan sus emociones. Si un pequeño se siente triste, déjalo que se sienta triste. Le puedes decir, entiendo que te sientas así, entiendo que estés triste, lo entiendo, pero ¿qué piensas hacer diferente? Bien, ¿cómo se puede solucionar esto? Pero el error que cometemos es, ay, no estés triste, ay, no llores, ay, no, todo va a estar bien, pero ¿por qué no puedo estar triste si quizás se murió mi mascota, quizás mi amiga se cambió de la escuela? ¿Por qué no si me duele? Entonces, en el momento que tú empiezas a validar sus emociones, el cerebro de tu hijo va a decir, ah, puedo hablar de lo que siento de una manera tranquila porque mi mamá o mi papá me están escuchando y las están validando. Pero si constantemente le dices no llores, no seas chillón, no te enojes, mira, no seas miedoso, no te va a tener confianza en absoluto para contarte lo que siente, porque en lugar de validar sus emociones, las vas a estar atacando. ¿Bien? Algo también sumamente importante es que ni siquiera nosotros como adultos sabemos respirar. Hay que aprender a respirar, ¿bien? Eh, a tu hijo, antes de que te dé respuestas en una situación donde él esté bloqueado, dale espacio para que se relaje y para que respire. Ejemplo, alguien está enojado por la tarea y quieres que en automático él te conteste y tome acción. Dale un tiempo. Y de un tiempo no quiere decir 3 horas y que vaya a ver la tele y que juegue y regrese. No. Pero si tiene 8 años, dale minuto por edad. 8 minutitos para que él respire, para que su amígdala, que es la parte del cerebro encargada de las emociones, se pueda relajar, se pueda tranquilizar y entonces empiece a tener claridad. ¿Cuántas veces tú como adulto te has enojado y has dicho palabras o has actuado de una manera que dices después, media hora, 1 hora después, no hubiera hecho esto? La regué, estuvo mal, ¿por qué no actué de diferente manera? No lo haces porque como no hay gestión emocional, tu amígdala, de todo el acúmulo de enojo desde los primeros años de vida, está bloqueando ese análisis, ¿bien? Esa reacción.
Entonces, cuando tú permites que pasen minutos, que como adulto, dependiendo si tienes 30 años, serían 30 minutos de respirar para tomar decisiones, haces que la amígdala se relaje. Bien, y entonces tú ya puedes tener claridad de las decisiones que vas a tomar. Es por ello que dices, no puedes tomar, bien, decisiones con la cabeza caliente. O sea, no puedes realmente tomar decisiones en un impulso de enojo, de ira. Analízalo. Y no que lo pienses demasiado, pero sí 30 minutos. Eso es sumamente importante. A tus hijos enseñarlos a respirar y que está bien. Y no lo hagas directamente cuando esté enojado, sino que pueden hacerlo camino a la escuela, donde le digas, mira, mi amor, vamos a aprender a respirar. Inhala y siente cómo el airecito entra por tu nariz. ¿Cómo te siente? Te va a decir frío, porque si ustedes hacen esto, el aire se siente frío. Y cuando lo sacas por la boquita, ¿cómo se siente? Tibio. Ahora vamos a hacerlo 10 veces. Y conforme vaya aprendiendo a ser consciente de su respiración, pueden ir avanzando donde, a ver, ahora inhala y vamos a contar 2, sostén 2, exhala. Y así nos vamos gradualmente hasta llegar a 6, ¿bien? Y esto les puede ayudar muchísimo en momentos que ambos se sientan estresados, preocupados, enojados, porque la respiración va a hacer que regresen a la calma. Esto va a ayudar muchísimo, muchísimo a que ellos puedan tener herramientas para gestionar sus emociones. Cuando tú haces esto, no solamente los estás atacando y señalando por lo que hacen mal, sino que cambias de papel y dices, ok, yo soy responsable de que él actúe mal, por lo que hice o por lo que no hice, ¿ok? Porque no se dice, no decidir es una decisión. Si tú dices, ay, no sé qué hacer, me voy y dejo mi pareja o me quedo. Si dices, no sé qué es decidir, estás decidiendo no decidir, ¿ok? Entonces, de esta manera tú vas a tener las herramientas. Vamos a recapitular todo lo que vimos en este momento, que es que las emociones, las emociones mal gestionadas van a afectar directamente el rendimiento académico de tu hijo. 2, que es sumamente importantísimo, importantísimo, papás, identificar y validar las emociones para que esto sea clave y ayudes a tus hijos de una manera correcta. Y 3, implementar estas estrategias como respiración, el termómetro, el que tú aprendas a gestionar tus emociones para que él modele, ¿bien? Y así ellos puedan tener bases para avanzar en su día a día. Es muy importante enseñar a tus hijos realmente a gestionar sus emociones, porque no solamente vas a ver mejoría en la parte académica, sino también en su calidad de vida. Así que yo te los comento, está en sus manos aplicar esta información para hacer un cambio radical, no solamente en la vida de sus hijos, sino en la de todo.